Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a hacer un diseño para los enamorados, una tarjeta para los enamorados. Bueno, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlas de forma gratuita. Bueno, como de costumbres, empezamos. Vamos a ir al archivo para crear un nuevo espacio de trabajo. Hago clic, voy a ir donde dice nuevo, o también podemos entrar desde los atajos del teclado, control más N, y justamente nos sale este panel donde dice nuevo documento. Las medidas que vamos a utilizar: una anchura de 14 centímetros y una altura de 8 centímetros. Una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Vamos a presionar y justamente tenemos creado nuestro espacio de trabajo. Vamos a ir a herramienta texto, hago clic acá, voy a escribir, lo ve y lo tenemos. Voy a borrar esto, así me parece perfecto. Voy a ir a herramienta mover. Voy a agrandar un poco. Y me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Voy a arrastrar esta imagen F2, F3 mejor dicho. Voy a colocar. Ya vamos a ir nuevamente a nuestra carpeta de materiales. Vamos a arrastrar F2. Y vamos a soltar acá. Esperamos y justamente lo tenemos allí. Voy a agrandar un poco, no mucho, y me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar. Voy a hacer clic derecho y voy a ir donde dice crear máscara de recorte, y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir acá al capa texto, vamos a ir a opción de fusión, vamos allí y vamos a ir donde dice trazo. Vamos al trazo y me parece perfecto. Vamos a cambiar de color algo más oscuro y me parece perfecto. Ustedes aquí tienen el código de color. Voy a presionar OK para validar. Voy a ir donde dice sombra interior. Hago clic y voy a ir acá y voy a cambiar. Voy a aumentar algo de opacidad. A ver, buscamos un color que sea agradable. Si ese color me parece perfecto, ustedes aquí tienen el código de color. Voy a presionar OK. Ahora vamos a jugar con las propiedades. Voy a reducir la distancia. Y más o menos. Tamaño quizás podríamos reducir un poco. Y me parece perfecto. A ver. Retraer, vamos a colocar unos 14. A ver, un 12%, vamos a colocar unos 12% y me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a duplicar, control J y lo tenemos, y vamos a ir donde dice capa love y vamos acá, opción de fusión, voy a ir donde dice sombra interior, voy acá. Voy a desactivar sombra interior y voy a presionar OK para validar. Y justamente lo tenemos allí. Voy a rasterizar esta capa. Hago clic derecho y voy a ir donde dice rasterizar texto. Hago clic y justamente lo tenemos allí. Ahora vamos a ir a opción de fusión. Vamos a ir donde dice... A ver, vamos a ir nuevamente. Voy a hacer clic y voy a ir donde dice rasterizar estilo de capa. Y lo tenemos. Hago clic, voy a ir a opción de fusión, voy a ir donde dice superposición de degradado. Hago clic y justamente me sale degradado. Hago clic acá. Vamos a cambiar de colores. Vamos a escoger un color algo más rojo y me parece perfecto. Voy a presionar OK por este lado. Vamos a escoger algo color rojo, a ver. Y me parece perfecto, presionamos OK. Este lado lo voy a aumentar, que sea algo más oscuro. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar. Voy a presionar OK. Voy a ir donde dice estilo. Voy a ir a reflejo. Y lo tenemos. Voy a invertir. Voy a presionar OK.
Vamos a duplicar control J y voy a hacer recorrer con flecha aquí abajo donde las teclas hay 4 flechitas, uno para arriba, otro para izquierda, derecha y hacia abajo. Hago clic, lo que es flecha hacia derecha. Nuevamente voy a duplicar control J, presiono flecha hacia izquierda, perdón, flecha hacia derecha, control J, de la misma forma lo presiono. Ahí lo tenemos. Vamos a duplicar. Control J, nuevamente control J, quizás uno más, control J, y ahí lo tenemos. Voy a agrupar, hago clic, voy a presionar Shift y voy a hacer clic acá, voy a presionar control G y justamente tenemos allí. Voy a colocar, voy a cambiar de nombre, voy a colocar 3D. Voy a presionar Enter y justamente ya lo tenemos allí. Vamos a cambiar, vamos a ir acá donde dice Love Copia, voy a ir a opción de fusión, voy a ir donde dice trazo y hago clic acá y voy a escoger el mismo color de acá, es un poco más claro y me parece perfecto y lo tenemos. Voy a presionar OK para validar. Nuevamente voy a presionar OK para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Voy a ir acá. Voy a duplicar esta capa. Control J y voy a sacar de la carpeta 3D. Ahí lo tenemos y voy a arrastrar debajo de carpeta 3D. Ahí lo tenemos. Y voy a ir acá. Opción de fusión. Y voy a ir donde dice trazo. Voy al trazo, voy a colocar un color algo más claro. Me parece perfecto. A ver, por ahí voy a presionar OK. Voy a aumentar de tamaño. Y me parece perfecto. A ver, podemos colocar unos 19 píxeles. Sí, me parece perfecto. Vamos a activar el segundo trazo. Clic. Sí, me parece perfecto ese color. Voy a presionar OK y voy a aumentar. Aumentamos un poco más. Vamos a cambiar exterior. Ahora sí. Vamos a reducir de tamaño. Vamos a colocar unos 23 píxeles. A ver, unos 24. Sí, me parece perfecto. Voy a cambiar de color, algo más claro, y me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar. Voy a presionar OK para validar. Vamos a ir a la carpeta 3D. Vamos a ir a opción de fusión. Vamos a ir donde dice resplandor exterior. Hago clic. Y vamos a cambiar de color, hago clic acá y vamos a escoger un color algo más oscuro por acá. Por ahí voy a presionar OK. Voy a colocar opacidad 100%, voy a cambiar modo de fusión, voy a colocar normal y voy a aumentar el tamaño. Es un poquito más y me parece perfecto. Voy a cambiar de color, un color algo más bonito. A ver, buscamos por acá. Sí, me parece perfecto ese color, es un poquito más, algo más claro, y me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar. Voy a presionar OK para validar y justamente ya lo tenemos ahí en nuestro texto. Vamos a agrupar. Hago clic acá y hago clic acá y voy a presionar control G y justamente tenemos agrupado en una carpeta. Voy a cambiar, voy a editar el nombre, voy a colocar texto. Voy a presionar Enter y justamente ya lo tenemos allí, nuestro texto.
Ahora vamos a crear una nueva capa. Hago clic acá y justamente lo tenemos ahí, y vamos a estar debajo de texto y lo tenemos. Vamos a agarrar pincel, vamos acá, pincel, vamos a cambiar de color acá, vamos a escoger un color algo más oscuro, me parece perfecto. Voy a presionar OK y lo vamos a pintar. Pintamos por ahí, me parece perfecto. Nuevamente voy a crear una nueva capa, hago clic acá, voy a ir a herramienta pincel, voy a cambiar de color, cambiamos de color por acá, sí, me parece perfecto, y lo voy a pintar. Control Z para volver hacia atrás. Nuevamente vamos a ir acá, vamos a escoger por acá, sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK y lo tenemos. Voy a hacer clic por acá y justamente lo tenemos allí. Vamos a herramienta mover, vamos a ir nuevamente para crear una nueva capa, hago clic acá, voy a arrastrar debajo de texto y vamos a ir a pincel, vamos a cambiar de color, vamos a colocar un color algo plomo, hago clic por acá, sí, me parece perfecto, lo vamos a pintar, lo pintamos por acá. Voy a reducir el tamaño del pincel, voy a colocar unos 400 píxeles, voy a presionar Enter y justamente lo tenemos ahí. Control Z, Control Z, Control Z para volver. Vamos a colocar por aquí, vamos a colocar clic ahí y me parece perfecto. Quizás por aquí, ahí me parece perfecto. Nuevamente vamos a crear una nueva capa, hago clic acá y tenemos ahí capa número 4. Vamos a ir nuevamente acá para cambiar el color y voy a colocar algo más blanco y me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar y vamos a hacer clic y me parece perfecto. Nuevamente vamos a crear una nueva capa, hago clic acá y voy a reducir el tamaño del pincel, vamos a colocar unos 200 píxeles, voy a presionar Enter, vamos a cambiar de color y vamos a colocar un blanco puro y hago clic y me parece perfecto. Hacer clic y lo tenemos y vamos a ir a herramienta mover y justamente lo tenemos ahí en nuestro fondo. Voy a ir acá, voy a agrupar en una carpeta, hago clic, presiono Shift y hago clic acá y tenemos las 5 capas seleccionadas y voy a presionar Control G y justamente lo tenemos allí. Voy a cambiar de nombre, voy a editar, voy a colocar fondo, presiono Enter y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir nuevamente acá para que una nueva capa, hago clic, vamos a ir acá al pincel, voy a cambiar de color, un color algo más oscuro, sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar, voy a aumentar el tamaño del pincel, voy a colocar unos 1500 píxeles, presiono Enter y justamente lo tenemos allí. Voy a reducir, me parece muy grande, voy a colocar unos 1000 píxeles, presiono Enter y justamente lo tenemos allí. Voy a presionar clic, no más y ahí me parece perfecto. Voy a ir a herramienta mover, voy a reducir de arriba hacia abajo y me parece perfecto. Voy a arrastrar por aquí, lo voy a agrandar hacia izquierda, hacia derecha y me parece perfecto. Ir por acá, voy a presionar Enter, aún más voy a reducir, lo
voy a agrandar hacia derecha, hacia los costados. Voy a presionar Enter para validar esta acción que estamos realizando. Voy a ir a herramienta mover y lo voy a arrastrar más o menos por ahí. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Y lo tenemos. Voy a bajar de opacidad. Y me parece perfecto. Voy a agarrar pincel. Voy a crear una máscara de capa. Hago clic. Voy a ir donde dice pincel. Mejor dicho, borrador. Borrador, y justamente lo tenemos allí. Lo vamos a borrar por este lado de la misma forma. Por ahí. Y aumentamos la opacidad. Vamos a colocar un 100%. Y me parece perfecto. Ahora vamos a ir a nuestra carpeta de materiales y vamos a arrastrar esta imagen que tenemos acá y voy a soltar por allí y presiono Enter para validar esa acción. Lo voy a reducir de tamaño, me parece muy grande, por allí lo voy a soltar por acá. Poquito más y me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar y voy a arrastrar debajo de texto. Justamente lo tenemos allí. Voy a seleccionar las dos capas, presiono Control y tenemos las dos capas seleccionadas. De la misma forma, al mismo tiempo hago clic y tenemos las tres capas seleccionadas. Y voy a recorrer hacia abajo, hago clic acá y voy a arrastrar más o menos. Por ahí me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Y lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Y vamos a arrastrar. Donde lo tenemos, esta imagen. Y voy a soltar acá y lo tenemos y voy a arrastrar detrás de texto, hago clic, voy a ir acá, vamos a bajar de opacidad, no mucho, y me parece perfecto. Bajamos, sí, unos 18%, me parece perfecto. Voy a duplicar, control J, voy a llevar por acá, voy a reducir de tamaño, reducimos, más o menos por ahí, me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos acá, vamos allí y vamos a llevar este corazón y lo soltamos. Me parece perfecto. Voy a reducir un poco de tamaño. Me parece perfecto. Voy a presionar Enter y voy a bajar debajo de texto. Y lo tenemos. Voy a cambiar de color. Voy a ir acá, opción de fusión. Voy a ir donde dice superposición de colores. Hago clic. Voy a ir acá. Buscamos un color. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a ir donde dice visual y relieve. Y me parece perfecto. Voy a colocar un color algo rosado, quizás algo más naranjado. A ver, por aquí buscamos un color.
Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a presionar OK para validar. Voy a bajar un poco de opacidad. Y me parece perfecto. Y lo tenemos. Voy a duplicar nuevamente estos corazones. Hago clic. Control J. Voy a llevar por acá. Perdón. Control Z. Vamos acá. Esto voy a duplicar. Control J y lo tenemos allí. Voy a arrastrar por acá. Voy a agrandar un poco, no mucho. Y me parece perfecto. Y voy a llevar por acá. Voy a presionar Enter. Voy a ir a... Esperamos un momento. Voy a ir donde dice filtros. Vamos a ir desenfocar a desenfoque gaussiano. Un poquito más de radio lo vamos a aumentar. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar. Nuevamente voy a duplicar. Vamos acá. Control J. Lo vamos a arrastrar. Control Z para volver hacia atrás. Voy a subir encima de capa 003 y lo voy a llevar por acá. Presionar Enter. Quizás podríamos eliminar, no me parece bonito este corazón. Lo eliminamos, suprimir. Control J. Llevar por acá. Me parece perfecto. Voy a presionar Enter. Nuevamente voy a duplicar Control J. Y voy a reducir de tamaño. Presiono OK. Y me parece perfecto. Por allí, un poquito más. Y me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Y justamente ahí tenemos. Simplemente nos faltaría algún texto. Vamos a ir a herramienta texto. Hago clic. Y voy a hacer clic acá. Voy a presionar Control G. Puedo desactivar y puedo verlo. Que son los corazones. Esto también de la misma forma dentro de carpeta grupo 1, la misma forma acá lo llevamos y lo tenemos. Vamos a colocar un nombre, corazones, y lo tenemos. Vamos a ir acá, herramienta texto, y vamos a escribir. Vamos a colocar un color blanco. Voy a presionar OK. Y lo tenemos y voy a escribir Control Z para volver hacia atrás. Hago clic en la herramienta mover. Ahora sí, voy a texto. Y voy a colocar Control Z para volver. Control Z para volver hacia atrás. Ahora sí. Vamos a herramienta mover. Vamos a ir acá al texto y vamos a herramienta texto. Vamos a ir acá. Y lo vamos a arrastrar encima de esa carpeta texto. Ahora sí lo vamos a editar, lo vamos a borrar. Lo borramos. Vamos a cambiar de color, voy a colocar un color blanco y voy a escribir vamos a cambiar fuente de texto, 2 puntos. Vamos a ir acá, lo voy a arrastrar por acá, voy a reducir de tamaño. Quizás un poco más, algo más pequeño, y me parece perfecto. Voy a presionar Enter, voy a ir a herramienta texto y vamos a cambiar fuente de texto. Sí, me parece perfecto. Y lo vamos a hacer clic, borramos y lo tenemos. Vamos a hacer clic, pasamos hasta ahí
vamos a escribir con, borramos ahora sí, cariño para ti, con cariño para, lo vamos a colocar 2 puntos y lo dejamos un espacio. Vamos a ir a herramienta mover, lo vamos a traer por acá, lo vamos a reducir de tamaño, más o menos por ahí. Voy a presionar enter para validar, voy a cambiar fuente de texto, hago clic, voy a seleccionar esta parte y voy a ir a esta opción y voy a colocar esto. Me parece perfecto. Voy a cambiar de color, vamos a colocar un trazo, vamos a reducir y me parece perfecto. Voy a cambiar un color, a ver, sí, me parece perfecto ese color. Voy a presionar OK, voy a presionar OK para validar esa acción que estamos realizando. Bueno, ahí lo tenemos, nuestro diseño para los enamorados. Bueno, aquí quedamos con este tutorial, espero que de alguna forma les haya ayudado. Que Dios los bendiga y bendiciones.